Está saltando a otra cosa. Mira, yo te explico algo que le explicaba a Gabriel. Cuando uno habla de fundar iglesia, no se refiere a iglesias locales. ¿Está bien? No estamos hablando de iglesias locales, unas comunidades regionales. Estamos hablando de una iglesia universal. ¿Se entiende? Bueno, vamos a aclarar. Acá ya cambia el discurso. Acá dice que, Cristo sí fundó una sola iglesia y que como que sería que la de Roma, digamos que es la única hora verdadera desde aquel tiempo. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, cuando yo digo Jesús fundó una iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, me refiero Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús tenía su congregación de creyentes que lo que hacían es guardar las fiestas del Eterno, guardar el Shabbat, tener el día de la resurrección, después practicaban el partimiento del pan, la Santa Cena, vamos a decir, y después eh, había personas que eran prosélitos también, que no se le exigía más que las leyes de alimentación básica, de acuerdo a la Torá. Entonces, el que se incorporaba al cuerpo de Cristo lo hacía bajo esa normativa. E iban a la sinagoga a aprender Moisés y los profetas. Eso es lo que menciona en el Evangelio. Y muchos, incluso judíos circuncidados, eran lo que les decían como una secta nueva llamado cristianos, o sea, los mesiánicos, los creyentes en el Mesías, porque cristiano es mesiánico. El cristianismo es mesianismo. Creyentes en el Mesías, los del Nazareno, los del Camino. Eh, Diferentes sectas que podían llamarlos, los querían circuncidar para incorporarlos al pacto con Israel bajo la carne, pero como había la profecía de la destrucción del templo, ya no se circuncidaban en la carne, excepto los que eran judíos de descendencia, que lo hacían por tradición, porque tenían esa orden en la Torah, pero los nuevos creyentes no se circuncidaban, porque no lo era ni interiormente, digamos, un judío era interiormente y no exteriormente, o sea, y tampoco era que buscaban ser judíos, sino la restauración de Israel, o sea, eh, injertarse en el pacto de Dios con Israel bajo la promesa de Abraham. Por eso es que viene el Evangelio de los Gentiles, pero no obstante antes, en el fundamento de los 12, los creyentes en Cristo, en la resurrección, que recibían por fe el bautismo del Espíritu Santo, entonces eso sí iban, digamos, a ser injertados en el pacto y algunos les pedían la circuncisión o los criticaban porque hacían cosas que los judíos veían como parte de su religión y no los creían, digamos, en derecho, en santidad, en santificación, en purificación, de acuerdo a la Torah, para eh, hacer las cosas que hace el pueblo de Israel, o sea, no se aceptaba a los gentiles, ¿no? Pero había dentro del cuerpo de Cristo, una venido el Espíritu, otra unción diferente que ya anunciaba o que ya confirmaba la destrucción y la ley del Espíritu como en Cristo Jesús el reino volvía en todo el mundo, que es lo que predicaba Pablo de Tarso o que después ya Pedro acepta y que lo tenía Pedro muy entre un lado y el otro como debía. Por eso se hizo el concilio de Jerusalén que estableció esas cosas. Y por eso no hay más concilios que validen nada porque ya se estableció la quejila de Jesucristo, o sea, la comunidad, la iglesia, los lineamientos bajo el espíritu de verdad y eso ya es la última palabra, digamos, y no hay otro concilio más como lo hace en la religión mundial, que agregan concilios y dudas y planteos y cosas de acuerdo a que estos erraron bajo el gobierno de autoridad de la bestia, o sea, del anticristo, del que se opone al Señor,
y tuvieron que crear muchísimos dogmas para justificar su creencia errada, sus persecuciones que hicieron desde Roma, antes de la caída de Roma también, y todo lo que se vio. Por eso surge esta religión mundial, por eso Cristo jamás estableció en Roma su congregación, menos en el Vaticano, y no va a volver al Vaticano, sino va a volver a Jerusalén, donde lo mirarán llegar de donde fue y salió, es donde va a volver. No Roma, por ello el Vaticano no puede ser ahora tener el poderío. Ahora lo vamos a escuchar, lo que es la marca de autoridad para que ustedes tengan este discernimiento espiritual. Esa iglesia católica, a esa iglesia universal, única iglesia fundada por Jesús, que creo. No, Cristo no fundó una iglesia universal. Eso es un dicho posterior. Una vez que el evangelio ya se había establecido y expandido al mundo, se dijo que ya la iglesia era universal. ¿Pero en qué sentido? Que ya el evangelio es a toda criatura, ya se dio en la práctica eso. Pero Cristo no creó una iglesia universal, Él dio diferentes fundamentos de acuerdo. Dentro de Israel, después de su muerte, dio un fundamento basado en la resurrección y venida para Israel, dentro de Israel, y después de que esto no ocurrió, dio un fundamento para el evangelio a los gentiles. Entonces, estos son los fundamentos que dio, no que fundó como una fundación material, como una estructura, como una, vamos a decir, denominación o institución humana. No lo hizo. El cuerpo de Cristo es espiritual y está bajo la ley del Espíritu. Y como sumo sacerdote tiene uno solo, que es Cristo Jesús. Y después todo el cuerpo de Cristo es el sacerdocio. Todo el cuerpo de Cristo es sacerdotal porque permite la expiación de aquel que cree, traerlo de muerte a vida. Por lo tanto, está expiando la muerte por medio de Jesucristo, el sacrificio y la fe. Por eso la sola fe salva. Lo que esta sola fe salva no quiere decir que después se alcance la salvación, que eso ya es la parte del hombre. Pero la sola fe sí salva. Es irrevocable en el hombre. Pero la salvación es hasta el fin de los días de cada uno y uno puede caer en diferentes transgresiones que lo echen, como también los que nacían bajo la promesa o pacto bajo la carne, también cuando transgredían de alguna manera eran desterrados de Israel o pagaban con la muerte. La muerte era la paga del pecado. Por eso la ley exigía la muerte. En este momento, en el cuerpo no existe la muerte, pero existe después del juicio ya la muerte espiritual y total. Por ello es que se dice que está escrito en los libros y por eso hoy no hay un castigo de muerte por un adulterio, por lo que sea. Eso es básicamente el fundamento en cómo fundó Cristo su iglesia. Es un fundamento, es una ley espiritual y la ley de Cristo. O sea que el fundamento hoy es la ley del Espíritu y la ley de Cristo. Y lógico, la ley eterna de Dios, porque la iglesia es la de Dios, porque el trono de Dios está arriba y el del Cordero está abajo. Y los ángeles que antes servían a Dios también le sirven a Él y lo alaban, porque fue el Cordero que fue inmolado. Entonces tiene un reino que es el eterno y preparado para venir a la tierra a reinar y derrotar definitivamente al mal, la muerte y el Hades. Creo que vamos a estar de acuerdo que Jesús la fundó. ¿Estamos de acuerdo? No, Jesús no la fundó. Jesús en un determinado momento dio un fundamento para sus creyentes, para que obedezcan en la voluntad de Dios lo que Cristo debía hacer para establecer el reino. Ese es el fundamento, Él no fundó. Claro, Jesús fundó Claro. la iglesia. O sea, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Todo aquel que cree en el nombre de Cristo forma parte del cuerpo, independientemente si estás Claro, en la China. después están los apóstoles que en su tarea misionera van en diferentes regiones, van acercándose a diferentes regiones y por medio de la predicación
van alcanzando a ciertas personas, se suman creyentes y se forman las comunidades. Y esas comunidades... Sí, esas comunidades son iglesias, congregaciones, lo que se llamaría las quejilá, distribuidas geográficamente en Roma, en Pérgamo, en Éfeso, en Corinto, en Sardis, vamos a decir. Eso es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente, que están bajo un mismo espíritu y por eso están en una sola fe, en un mismo espíritu, en un mismo bautismo del Espíritu Santo, están bajo el mismo Padre y bajo el mismo Señor. Eso significa. Por eso el cuerpo no está dividido, no existe eso. Y eso se recibe por fe, en creer en el sacrificio de Cristo para ser salvo y por ello recibir su Espíritu. Y es el Espíritu mismo el que intercede para guiarnos en la verdad. Por ello que no existe un gobierno. Por eso el hombre, al ser, digamos, fallo y venir Cristo, desterró la posibilidad de que el humano, el hombre, tenga gobierno. El gobierno del hombre lo dio Dios cuando instituyó el reinado en Israel. Se le dio la oportunidad al hombre. O sea, por eso digo, existen diferentes fundamentos en toda la Torah, en todo. En un momento se le dio a los jueces la instrucción, en un momento se dio el reino, existió un sacerdocio y una vez que se purificó se dio un reino y se le dio la posibilidad de gobernar al hombre, pero el hombre falló. Por lo tanto, prevaleció la ley del pecado y de la muerte y con Cristo ahí se da la muerte del Señor, pero por el poder de Dios, porque Dios es fiel que lo levantó de los muertos y Cristo consumó en lo que era toda la obra de la ley en la obediencia, se pasa a una ley espiritual donde ya no hay gobierno. ¿Qué quiere hacer la religión mundial? La religión mundial quiere perpetuar ese gobierno. La religión mundial quiere perpetuar desde Roma, desde el Vaticano, con una falsa paz, con la venida de un salvador del mundo, pero el hecho de que venga la ley del espíritu es para que, como dice Pablo, nadie se enseñoree en sí mismo, nadie se crea más que lo que es, sino que sea Dios mismo el que ponga el espíritu para que el hombre en su cuerpo lleve la santidad de él y muestre al mundo el poder en Dios y el sacrificio de la cruz. Ya no existe el gobierno. Y esto es lo que está impidiendo el anticristo. La religión mundial no quiere esto. La religión mundial está poniendo imágenes, esculturas, está poniendo prodigios y milagros mentirosos, está poniendo poder en la muerte otra vez, porque está en la carne, en purgatorios, en infiernos de tormento eterno, en misas y ya hablamos que la muerte es totalmente algo diabólico. Eso sí está bajo el gobierno de Satanás, y esto es lo que busca la religión mundial, es volver a los que están sin Dios a la muerte, o sea, el reino de la muerte, mientras que la ley del espíritu y la vida por el espíritu es lo que ahora nos hace libre para tener un sumo sacerdote que ha expiado los pecados, en el cual podemos tener confianza y poner las tablas en el corazón para la obediencia y la santidad para hacer la obra de Dios, para llevar a cabo esta misión. Y eso es lo que Roma ha buscado de quitar en el hombre. Y por ello ellos llaman que son la única iglesia verdadera, la única fundada por Cristo. Es la primera vez que oigo que escucho que no estaba fundada, porque todos dicen está fundada por Cristo. No, es verdad, la única iglesia que fundó Cristo no existe, porque Cristo no la fundó, es la iglesia de Dios, en el cual Cristo fue el pastor, como lo fue Moisés. En el pueblo de Dios, que era de Dios, Moisés fue el pastor de esa, los guió y escuchaba de Dios. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de escuchar también por medio del Espíritu a Dios, pero la iglesia es de Dios, la congregación toda, los que se van a incorporar e injertar es de Dios, ¿no? Que
y el fundamento es el Cristo. Ese es el fundamento del cuerpo, esperar a guardar su venida, porque tenemos la fe de la resurrección para vida eterna, entonces aguardamos en esperanza, dando los frutos del Espíritu, que es gozo, paz y todas las cuestiones que hacen a que esto tenga vida y que el mal no prevalezca. Entonces es totalmente demoníaco lo que presenta este señor Alarcón. Después en ellas se ordena un obispo o se lo trae a un obispo para que... Ven, este señor se centra en esto, en la autoridad. Y esto no es la autoridad es espiritual. ¿Y quién es el que está a cargo? Es el que está a cargo para instruir en la palabra, que es hospedador, porque evidentemente recoger a los hermanos, a los que se injertan, necesitaban un lugar donde vivir, alimentos. Estas personas tenían función de servicio, no de autoridad. La autoridad la daba el espíritu y era guiado en ese momento. Pero estas personas no, estos quieren la autoridad, un reino en el mundo, donde el que está abajo obedezca ciegamente. Por eso es lo que viene la ceguera espiritual, por eso no hay fe y no hay vida. Y se busca en la muerte la oportunidad de tener algún tipo de comunicación, pero esto no es así. Si esto no viene del Padre, entonces no es de la verdad. esa comunidad pueda ser gobernada por una determinada autoridad. ¿Ven? Él quiere, eso es el gobierno de la bestia, cuando la persona busca gobernar, eso es que no se da cuenta, porque tiene la mente del anticristo, la mente de Satanás, que habla de autoridad. Hay una autoridad que se quiere imponer y esa es la que va a llevar al error. Vamos a seguir. Pero yo nunca dije de que Jesús fundó la iglesia de la En localidad Roma. de Roma. Jesús no estuvo en Gracias. Roma fundando una iglesia. Muchas gracias. No tenés Muchas por gracias. qué. Pero no tenés por qué. No entiendo. No, pero sostiene que el catolicismo apostólico romano es la única y verdadera iglesia. O sea que es lo mismo. Es una cabeza de autoridad que se le da al hombre ahí, sabiendo que Dios ya al hombre ya no le dio más autoridad, sino que la autoridad viene del Espíritu. No entiendo por qué Porque esto jugaría a tu favor. te juego a mi favor y te lo agradezco porque uno de los argumentos justamente del padre Luis Toro al que tú estás viendo es que Jesús fundó la iglesia a la que él Católica. pertenece, Católica. que tiene jurisdicción romana. Claro, A ahora menos que tiene tú me lo jurisdicción en digas. Roma. Sí, es cierto. Ahora la Perfecto. iglesia... Bueno, acá vamos a decir claramente, acá lo que se sostiene es que esta iglesia supuestamente católica romana pertenece dentro de las que fundó, vamos a decir, por sucesión Cristo, digamos, porque se fundó una iglesia en Roma, como dice, se fundó en Antioquía, hasta que también se fundó en Roma. Vamos a decir que si esta sería una iglesia fundada desde los apóstoles, vamos a poder decir eso. Pero eso no quiere decir que sea cabeza, que ahora Roma se haya tomado autoridad para decir somos la religión mundial única ahora dentro, porque la iglesia, como dijo, ya se fundó en Jerusalén, por eso hubo un cisma entre Occidente y Oriente, de que se separó y tuvieron diferentes creencias. Por lo tanto, la iglesia de Dios no tiene un gobierno, es por el Espíritu, por la obediencia, por la santificación a la ley eterna de Dios, a los mandamientos de Cristo y la fe. Iglesia universal, ahora la Iglesia Universal, va desde hace mucho tiempo, tiene jurisdicción en Roma. Eso estamos de acuerdo. Pero acá vos estás mezclando categorías. Acá me parece, con todo respeto, que estás cayendo en la misma falacia que cayó. Entonces, vamos a tomar de ahí que el movimiento protestante, que es lo que está en contra del catolicismo, salió de ellos, digamos. Salió de Roma también. ¿Cuál dice que es la verdadera o la falsa? Vamos a decir porque Lutero también
Él lo que quiso es desenmascarar las indulgencias y ciertas corrupciones que había en el clero. Nunca quiso salir de, vamos a decir, de la Iglesia Católica de Roma. Lo excomulgaron. Él quería un cambio para la verdad, que es lo que decimos nosotros. Acá no hay que esta Iglesia romana deje de ser romana para irse a otra religión, sino que ellos se arrepientan y hagan el propósito de Dios en el llamado que tuvieron desde su primer amor. Por eso hay un llamado a una iglesia que dice: si no vuelves a tu primer amor, entonces será destruida. Y eso es lo que le estamos diciendo. Si es que desde Roma se fundó esa iglesia bajo los apóstoles, ese primer amor ya no existe. Ahora es un gobierno utilizado por la bestia para traer el anticristo, traer la aberración, la abominación, traer la mentira, traer el disfraz de ángeles de luz a través de virginidades, a través de santidades antinaturales, como una imagen, como unos sepulcros blanqueados, como la muerte la disfrazan de vida, a través de un alma eterna para encubrir mucha perdición, pudrición, que es finalmente la destrucción eterna. Entonces, de ahí viene este gobierno, ¿no? Y este es el que va, finalmente, este gobierno es el que va a luchar, porque va a lograr el ecumenismo, va a lograr que todos tengan que someterse, porque ya ese es el plan del enemigo de Satanás, de hacer crecer esto. No lo pudo hacer en distintas épocas de la vida, siempre estuvo, pero en algún momento lo tiene que lograr, porque en algún momento van a ser vencidos los santos. Ese poder que tiene todavía sobre la muerte va a estar hasta que no se destruya totalmente. Entonces, evidentemente, esto tiene que acontecer. Tu compañero hace minutos atrás. La palabra iglesia la estás utilizando de forma ambigua. Podemos utilizar el término iglesia para referirnos a iglesias locales. Podemos utilizar el término iglesia para referirnos a la estructura, al edificio. Podemos utilizar el término iglesia para hablar del cuerpo de Cristo. No, hay una sola iglesia, que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Esa es la única que a partir del evangelio a los gentiles existe. Es la iglesia de Dios, cuyo cuerpo lo forman los creyentes santificados por medio del Espíritu, y cuya cabeza es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que es un sacerdocio eterno, perpetuo, porque ya no tienen más necesidad de sacrificio como era antes. Por ello no hay sacerdotes ordenados aquí. Todo el cuerpo de Cristo es un sacerdocio completo. Todos los que se incorporan a un sacerdocio. Porque expían, por medio de creer en Jesús, el pecado de la muerte para una nueva vida por el Espíritu. Por tanto, es todo un sacerdocio. El Evangelio es todo parte del mismo sacerdocio. Por eso lo dice Pablo, que se anuncia el Evangelio como un sacerdocio. Pero no existe sacerdote, porque ya hay un solo sacerdote que vive y reina por siempre, que la paga del pecado que ya hizo es un sacrificio vivo por siempre. Porque antes los sacerdotes morían y el sacrificio que hizo por los vivos dejaban de existir hasta que se nombraba otro nuevo sacerdote. Pero aquí, como el sacerdote que hay vive por siempre, el sacrificio fue por una sola vez y para siempre. Entonces ya no hay sacerdotes ordenados como pretenden, sino hay como obispos o gente que son los que sirven en el cuerpo de Cristo, pero no son autoridades, sino que tienen la autoridad por el Espíritu, que es el servir a los demás. Por eso tienen que ser maestros, tienen que gobernar bien su casa, tienen que ser hospedadores, no dados al vino, tienen que ser personas aptas para servir. Vamos a seguir. Cuando el católico dice que Jesucristo funda una única iglesia, se refiere a esa iglesia universal a partir de los apóstoles. Y es los apóstoles luego los encargados de la tarea misionera e ir a predicar. No, que la iglesia es de Dios, la iglesia de Dios. Cristo no funda iglesia. Cristo está en la iglesia para Dios. Y dentro de ello dio distintos fundamentos para que la fe perpetúe la llegada del reino. Pero sí existe una sola iglesia. Por ello es que no es
la católica apostólica romana ni el protestantismo. Eso es doctrinas de hombres o divisiones dentro del catolicismo romano. Pero la Iglesia de Dios está bajo la fe y bajo el Espíritu. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia, y por lo tanto Abraham, no siendo pueblo de Dios, creyó, y su fe que llevó a cabo y su obediencia a estatutos, mandamientos y leyes de Dios es lo que permitió que Dios le fuese contado por justicia y ahora sea autor o padre de la fe para todos los que creen en el Dios de Israel. Por lo tanto, no hay una única iglesia en la cual haya una autoridad, sino que es la iglesia de Dios, que está bajo el Espíritu, y que todos los que creen reciben ese Espíritu que lleva a la vida eterna. Por lo tanto, la marca de autoridad humana ya no existe más. Existió en Israel, y la autoridad del hombre, el gobierno del hombre, el cual sí Dios lo dio en un momento, falló totalmente, y finalmente con Salomón, y que llegó a la sabiduría de Dios, terminó como Satanás con toda la sabiduría, lo cegó después para errar el camino, para que nadie se enseñoree y toda rodilla se doble ante Jesucristo el Señor. Diferentes regiones, y en esas diferentes regiones, en la medida en la que se suman adeptos fieles, va a ser ordenado un obispo, y ahí tenemos ya oficialmente una iglesia local.